El orgullo es el pecado que más desagrada a Dios, y San Padre Pío nos enseñó que es un veneno espiritual que corrompe el alma y aleja al hombre de su Creador. Él decía: el orgullo es la raíz de toda maldad, pero la humildad es la puerta hacia Dios. Este pecado es como un cáncer espiritual, que empieza pequeño, casi imperceptible, pero va creciendo y apoderándose de nuestra voluntad. Según muchos teólogos, el orgullo es la raíz de todos los pecados, y fue precisamente este el que llevó a la caída de Lucifer. La Biblia también nos advierte de esto en Proverbios 16:5. El Señor detesta a los orgullosos. Ciertamente no quedarán impunes. Esta es una advertencia severa que nos invita a reflexionar profundamente. El orgullo nos lleva a anteponer nuestra voluntad a la de Dios, confiando en nuestras propias fuerzas y rechazando la dependencia que debemos tener de Él. Como decía Padre Pío, la soberbia es como un muro que impide la entrada de la gracia divina. Es como si le dijéramos a Dios: déjame a mí tomar el control, ya no necesito de tu guía. Una actitud absurda y desafiante que no solo afecta nuestra relación con el Señor, sino también el propósito último de nuestra existencia: glorificarlo en todo lo que hacemos. Isaías 2:11-12 nos alerta sobre las consecuencias del orgullo. Los ojos altivos del hombre serán humillados y el orgullo humano será abatido. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Esto nos recuerda que, al final, todo orgullo humano será destruido ante la infinita majestad de Dios. Padre Pío, con su vida sencilla y devoción profunda, nos mostró que la verdadera grandeza está en reconocer nuestra pequeñez ante el Señor. El orgullo se manifiesta de muchas formas en nuestra vida, y a menudo no somos conscientes de ello. Es como un camaleón espiritual que cambia de forma para pasar desapercibido. A veces lo vemos en la arrogancia evidente, ese «yo soy mejor que todos». Pero también puede disfrazarse como una falsa humildad, cuando buscamos elogios mientras pretendemos ser modestos. Padre Pío advertía que el orgullo también nos impide reconocer nuestros errores, pedir perdón y crecer espiritualmente. Él decía: un alma orgullosa nunca encontrará la paz, porque siempre busca justificarse ante los demás y ante Dios. Este pecado levanta muros entre nosotros y Dios, y también entre nosotros y los demás. Como Jesús enseñó en Mateo 7:5, es como aquella viga en nuestro ojo que nos impide ver nuestros propios errores mientras juzgamos a los demás. Jesús también nos enseñó que debemos ser humildes como niños para entrar en el reino de los cielos, como se lee en Mateo 18:3-4. Pensemos en esto. Un niño no tiene miedo de admitir que necesita ayuda o que no lo sabe todo. Confía plenamente en sus padres. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. Padre Pío siempre insistió en la virtud de la humildad, pues ésta nos permite reconocer nuestra dependencia total de Dios y nos abre a recibir su gracia y dirección. Decía: la humildad es la llave que abre el corazón a la gracia divina. Cuando somos humildes, entendemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. No nos jactamos de nuestros logros, sino que damos gloria al Señor. La humildad nos hace dóciles, dispuestos a aprender y a crecer, y nos ayuda a tratar a los demás con bondad, sabiendo que todos somos falibles y necesitamos la misericordia de Dios. El segundo pecado que profundamente ofende a Dios es la idolatría. Muchos piensan que este es un problema del pasado, asociado a religiones paganas, pero en realidad la idolatría está más presente en nuestra vida de lo que imaginamos. Padre Pío nos enseñó que cualquier cosa que ponemos por encima de Dios en nuestras vidas se convierte en un ídolo. Él decía: nada debe ocupar el lugar de Dios en tu corazón, solo Él puede llenar el vacío de tu alma.
El primer mandamiento es claro: no tendrás otros dioses además de mí. Éxodo 20:3. Es como si Dios nos dijera: quiero ser el centro de tu vida, no aceptaré el segundo lugar. En nuestra sociedad moderna, la idolatría adopta formas sutiles. El éxito profesional, por ejemplo, puede volverse un ídolo cuando sacrificamos nuestra salud, nuestras relaciones e incluso nuestra fe por alcanzarlo. Las relaciones humanas también pueden convertirse en ídolos si ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Y qué decir de la tecnología? ¿Cuántas veces preferimos pasar tiempo con nuestros teléfonos que con Dios o con nuestras familias? Padre Pío advertía que estas distracciones, aunque no son malas en sí mismas, se convierten en ídolos cuando desvían nuestro corazón de lo eterno. El profeta Jeremías lo explicó de manera impactante en Jeremías 2:13. Me abandonaron a mí, la fuente de agua viva, y cavaron sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esta metáfora ilustra cómo, al apartarnos de Dios, buscamos satisfacción en cosas que no pueden llenarnos verdaderamente. Padre Pío, con su vida de oración y desapego, nos mostró que solo Dios puede saciar la sed del alma. La idolatría no solo ofende a Dios, sino que nos deja vacíos, insatisfechos y alejados de nuestra verdadera fuente de vida. Por tanto, el orgullo y la idolatría son pecados que debemos combatir con humildad, oración y una fe inquebrantable. Padre Pío nos recuerda que nuestra fuerza no está en nosotros mismos ni en las cosas materiales, sino en el amor y la gracia de Dios. Él decía: confía en Dios y abandónate a su voluntad. Allí encontrarás la paz que buscas. Solo así podremos vivir plenamente como hijos de Dios, libres de las cadenas del pecado y llenos de su amor eterno. Nada, excepto el Creador, puede llenar el vacío en nuestros corazones. Esta verdad fundamental de la fe cristiana nos invita a reflexionar sobre las formas más sutiles de idolatría que pueden infiltrarse en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, nos advierte: hagan morir, pues, todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal de ustedes: inmoralidad sexual, impureza, pasión, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Pablo, al equiparar la avaricia con la idolatría, nos muestra que el deseo insaciable por bienes materiales puede convertirse en una forma de adoración a falsos dioses. Es como si convirtiéramos el centro comercial en un templo, buscando allí satisfacción y felicidad. Pero, al final, salimos con bolsas llenas y el alma vacía. Combatir la idolatría exige un examen constante de nuestras prioridades. Es como una limpieza espiritual que nos obliga a reorganizar nuestros valores y a recordar lo que realmente importa. Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios, Mateo 6:33, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. Todo lo que somos y tenemos, nuestro tiempo, talentos y recursos, debe estar orientado hacia Él. Padre Pío, en su humildad y dedicación, insistía en que solo Dios puede saciar las aspiraciones más profundas del alma humana. Decía: cuando tienes a Dios, lo tienes todo. Si te falta Dios, te falta todo. Pasando al siguiente pecado, la hipocresía, encontramos una ofensa que Jesús condenó con especial dureza. En Mateo 23, 27, 28, dijo a los fariseos: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos y de todo tipo de impureza». La imagen es impactante: sepulcros que parecen perfectos en su exterior, pero que dentro están llenos de corrupción. Jesús usó palabras tan severas porque la hipocresía no solo engaña a los demás, sino también al propio hipócrita,
quien puede llegar a creer en su rectitud mientras vive lejos del corazón de Dios. La hipocresía es como un cáncer espiritual que destruye desde dentro. Es aquella máscara de piedad que se usa para aparentar santidad, mientras el corazón está lleno de orgullo y avaricia. Este pecado es particularmente dañino porque debilita la credibilidad del testimonio cristiano. ¿Cuántas veces hemos oído que alguien no se acerca a la iglesia porque la considera llena de hipócritas? Isaías 29:13 refleja este problema cuando dice: «Este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí». Esta es una advertencia seria para no convertir nuestra fe en un conjunto vacío de reglas y rituales. Dios nos llama a una autenticidad que trascienda las palabras. Como escribió el apóstol Juan: «Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». 1 Juan 3:18. Esto significa que nuestras acciones deben reflejar nuestras creencias, demostrando amor y fidelidad en la práctica. Para combatir la hipocresía necesitamos un autoexamen constante. Es como hacer un chequeo espiritual, reconociendo nuestras faltas y buscando la integridad. Pablo lo enfatiza en 1 Corintios 11:28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Este ejercicio no es solo para la Eucaristía, sino para toda nuestra vida cristiana. Finalmente, el ejemplo de Padre Pío nos inspira a buscar una fe auténtica y humilde. Su vida, marcada por la oración y el sacrificio, nos enseña que una relación genuina con Dios no se basa en apariencias, sino en una entrega total del corazón. Al vivir con integridad, reflejamos la luz de Cristo en un mundo que tanto necesita esperanza y verdad. ¿Sabías que la Biblia está llena de enseñanzas que reflejan el amor de Dios por la justicia y su profunda indignación contra la injusticia, especialmente hacia los más vulnerables? Es como si cada acto de injusticia fuera una ofensa directa al corazón de Dios. En Isaías 1:17, el Señor nos dice: «Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda». Este no es un consejo opcional, es un mandato claro y directo de nuestro Creador. La injusticia se manifiesta de muchas formas en nuestra sociedad. Es como un camaleón maligno que se adapta a cada situación. Puede surgir como explotación laboral, cuando los empresarios pagan salarios injustos o abusan de sus trabajadores. Puede aparecer como discriminación racial, cuando las personas son tratadas de manera desigual por el color de su piel. También puede revelarse en la indiferencia hacia los pobres, cuando cerramos nuestros ojos y corazones ante su sufrimiento. Incluso se muestra en la corrupción de los sistemas legales y políticos, cuando las leyes se tuercen para favorecer a los poderosos en detrimento de los débiles. El profeta Amós fue especialmente contundente al denunciar la injusticia social de su época. Proclamó las palabras de Dios de esta manera: «Aborrezco y desprecio sus fiestas religiosas, no puedo soportar sus asambleas. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. Aunque me ofrezcan los mejores sacrificios de comunión, ni siquiera los miraré. Aleja de mí el ruido de tus canciones, no escucharé la música de tus arpas. Pero que fluya el derecho como las aguas, y la justicia como un arroyo inagotable». Amós 5:21-24. Es un mensaje impactante, ¿verdad? Es como si Dios nos dijera: «No me interesan tus rituales vacíos, lo que quiero ver es justicia fluyendo en la sociedad como un río inagotable». Dios nos muestra que le importa profundamente cómo nos tratamos unos a otros,
especialmente a los más desprotegidos. Cada acto de injusticia es como una herida en su corazón. En Miqueas 6:8 leemos: «Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios». Este versículo es como un resumen perfecto de lo que Dios espera de nosotros. No es complicado de entender. Practicar la justicia, amar la misericordia y vivir humildemente con Él. Sin embargo, aunque es sencillo en teoría, no siempre es fácil de llevar a cabo. Jesús también subrayó la importancia de la justicia en sus enseñanzas. La parábola del buen samaritano, en Lucas 10:25-37, es un ejemplo claro. En esta historia, Jesús nos muestra que amar al prójimo significa actuar con compasión y justicia, sin importar las diferencias culturales o sociales. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: tu prójimo no es solo quien piensa como tú o pertenece a tu grupo. Es cualquier persona que necesita tu ayuda, incluso si normalmente la considerarías un enemigo. Para luchar contra la injusticia, no basta con evitarla. Estamos llamados a promover activamente la justicia en nuestras comunidades. El apóstol Santiago nos advierte seriamente: así pues, comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Santiago 4:17. Este versículo es un llamado poderoso a la acción. Es como si Santiago dijera: no puedes quedarte neutral. Si sabes lo que es correcto y no haces nada, también estás pecando. Esto nos recuerda que la indiferencia ante la injusticia también es un pecado a los ojos de Dios. Es como aquella historia del hombre que ve a alguien ahogándose y no hace nada para ayudar. Aunque no lo empujó al agua, su inacción contribuyó a la tragedia. A veces, enfrentarse a la injusticia puede parecer una tarea abrumadora, como intentar vaciar el océano con un balde. Pero debemos recordar que cada acto de justicia, por pequeño que parezca, tiene un impacto. Es como aquella historia del niño que devolvía estrellas de mar al océano. Cuando alguien le dijo que no podía salvarlas a todas, el niño recogió una, la lanzó al agua y dijo: hice la diferencia para esa. De la misma manera, cada vez que defendemos a alguien que sufre, cada vez que ayudamos a los necesitados, estamos marcando una diferencia. Estas acciones, por pequeñas que sean, se suman y pueden generar un cambio significativo en nuestra sociedad. Ahora, reflexionemos sobre el quinto pecado que desagrada profundamente a Dios: la falta de perdón. ¿Sabías que el perdón es uno de los temas más importantes en la enseñanza cristiana? Jesús habló frecuentemente sobre su relevancia y lo incluyó en la oración que nos dejó como modelo. En el Padre Nuestro decimos: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Aquí, Jesús conecta de manera directa el perdón que pedimos a Dios con el que ofrecemos a los demás. Es como si nos dijera: si deseas recibir el perdón de Dios, también debes estar dispuesto a perdonar a los demás. Un ejemplo claro de esta enseñanza es la parábola del siervo despiadado en Mateo 18:21-35. En esta historia, un siervo, perdonado de una enorme deuda que podría equivaler a millones de pesos, se niega a perdonar una deuda insignificante de su compañero, tal vez solo unos pocos pesos. ¿El desenlace? Es castigado con severidad. Es como si Jesús nos pusiera un espejo y nos dijera: así actúas tú cuando te niegas a perdonar. La falta de perdón es un peso que nos encierra en el resentimiento y la amargura. Es como beber veneno esperando que la otra persona sufra, cuando en realidad somos nosotros quienes terminamos afectados. El perdón es esencial para experimentar el amor y la gracia de Dios en su plenitud.
cuando no perdonamos, es como si construyéramos un muro que bloquea el flujo de su gracia hacia nosotros. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Aquí, Jesús nos muestra que nuestra relación con Dios está intrínsecamente ligada a nuestra disposición para perdonar a los demás. Es como si nos dijera: si deseas mantener abierta tu comunicación con Dios, asegúrate de mantener también abierto el canal del perdón. Es importante entender que perdonar no significa olvidar o justificar una ofensa. No implica fingir que algo nunca ocurrió, sino liberar al ofensor de la deuda emocional y dejar la situación en manos de Dios. Es una decisión de no buscar venganza ni guardar rencor. El perdón es como un proceso de curación, a veces largo y doloroso, pero necesario para nuestra paz espiritual y emocional. El apóstol Pablo nos ofrece una guía práctica sobre cómo vivir el perdón en Efesios 4:31-32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este pasaje es como una receta para una vida libre de resentimiento. Primero, Pablo nos llama a deshacernos de emociones negativas, como si estuviéramos limpiando una herida antes de aplicar un remedio. Luego, nos anima a ser bondadosos y compasivos, perdonando a los demás como Dios nos perdonó en Cristo. Es como si nos dijera: mira el ejemplo de Dios hacia ti, y ahora haz lo mismo con los demás. El perdón no es opcional para quienes seguimos a Cristo. Es un elemento fundamental de nuestra identidad como cristianos. Cada vez que perdonamos, reflejamos el carácter de Dios y mostramos al mundo el poder transformador del Evangelio. Es como si cada acto de perdón que realizamos fuera un eco del perdón que Cristo nos dio en la cruz. Al practicar el perdón, encontramos una libertad y una paz que nunca podríamos alcanzar a través del resentimiento. Ahora bien, otro pecado que desagrada profundamente a Dios es la indiferencia espiritual, un mal que se filtra silenciosamente en nuestra fe. Esta apatía hacia las cosas de Dios hace que nuestra fe pierda el entusiasmo y se vuelva tibia, ni caliente ni fría. Jesús fue muy claro sobre este problema en Apocalipsis 3:15-16, cuando reprendió a la iglesia de la Odisea. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Este mensaje es impactante. Es como si Jesús nos dijera: prefiero que estés completamente en contra de mí a que pretendas seguirme sin verdadero compromiso. La indiferencia espiritual a menudo surge lentamente, como una erosión que desgasta nuestra fe con el tiempo. A veces es producto de la comodidad material. Cuando nuestras necesidades están cubiertas y vivimos en abundancia, podemos caer en la trampa de creer que no necesitamos a Dios. Una de las razones comunes de la indiferencia espiritual es caer en una rutina religiosa vacía de significado. Es cuando asistimos a la iglesia, leemos la Biblia o hacemos oraciones, pero todo de manera automática, sin involucrar el corazón. Es como alimentarse sin disfrutar el sabor de los alimentos. Este descuido en cultivar una relación auténtica con Dios nos lleva a tratar nuestra fe como si fuera una planta a la que dejamos de regar. La indiferencia espiritual se manifiesta de distintas maneras. Una de ellas es la falta de interés en la palabra de Dios.
Es cuando la Biblia deja de ser nuestra guía diaria y se convierte en un simple libro acumulando polvo en la estantería. O cuando la leemos sin permitir que sus palabras transformen nuestro corazón. Es como escuchar una melodía hermosa, pero con audífonos dañados. Sabes que es buena, pero no puedes disfrutarla plenamente. Otra señal de indiferencia es una vida de oración superficial. Es cuando nuestras oraciones se vuelven monótonas y vacías, un mero cumplimiento de rutina. Es como intentar mantener una conversación con alguien mientras revisamos el teléfono. Estamos presentes físicamente, pero nuestra atención está en otro lugar. Otro síntoma es la pérdida de entusiasmo por compartir el Evangelio. Es cuando olvidamos la urgencia de llevar el mensaje de Cristo a los demás. Es como tener en nuestras manos la cura para una enfermedad mortal y no sentir la necesidad de compartirla con quienes están sufriendo. El profeta Amós habló sobre este peligro en Amós 6:1. Ay de ustedes que se sienten seguros en Sión y confiados en el monte de Samaria. Es una advertencia que nos recuerda cómo la comodidad puede convertirse en una trampa para nuestra fe, apagando nuestro fervor espiritual. Para combatir esta apatía, debemos renovar constantemente nuestra pasión por Dios, como quien reaviva el fuego en una relación. Jeremías 29:13 nos invita a buscar al Señor con todo el corazón. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este llamado nos recuerda que una relación vibrante con Dios requiere una búsqueda sincera y dedicada. Por otro lado, el séptimo pecado que desagrada profundamente a Dios es la ingratitud. Este tema aparece de forma recurrente en las Escrituras, a menudo vinculado con la rebelión y el olvido de las bendiciones divinas. La ingratitud es como una amnesia espiritual que nos hace ignorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. En Romanos 1:21, Pablo describe la actitud de aquellos que se alejaron de Dios. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Este pasaje señala que la falta de gratitud es uno de los primeros pasos hacia el alejamiento de Dios, como si abriera la puerta a otros pecados. Cuando olvidamos agradecer a Dios por sus bendiciones, fácilmente caemos en el error de pensar que merecemos lo que tenemos o que todo se debe a nuestro esfuerzo. Este pensamiento nos lleva a confiar en nosotros mismos en lugar de depender de Dios. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia del pueblo de Israel. A pesar de ser testigos de milagros extraordinarios como la liberación de Egipto y el cruce del Mar Rojo, frecuentemente se quejaban y olvidaban la bondad del Señor. En Números 11:1 leemos: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y cuando lo oyó el Señor, ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Es un pasaje impactante, ¿verdad? Es como si Dios les dijera: después de todo lo que he hecho por ustedes, así me responden. La ingratitud a menudo surge de una percepción distorsionada de la realidad. Es cuando nos enfocamos tanto en lo que no tenemos que nos olvidamos de agradecer por lo que sí poseemos. Es como mirar un vaso medio lleno y solo ver la mitad vacía. Moisés advirtió a Israel sobre este peligro en Deuteronomio 8:11-14. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Este llamado de atención nos muestra que incluso la prosperidad puede convertirse en una trampa si no cultivamos un espíritu agradecido. En contraste, la gratitud es una virtud que agrada profundamente a Dios. Nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de su mano. Además, transforma nuestra manera de vivir, llenándonos de paz y contentamiento. Es como ponerse unas gafas espirituales que nos permiten reconocer las bendiciones de Dios, incluso en los momentos difíciles. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Nota que no dice por todo, sino en todo. Es como si Pablo nos estuviera diciendo: mira, aunque no todo en la vida sea bueno, siempre hay algo por lo que puedes estar agradecido. La gratitud nos ayuda a aceptar la soberanía de Dios en cada circunstancia, incluso en las pruebas. En el Salmo 104 se nos anima: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Es una invitación a convertir la gratitud en un estilo de vida, no en una respuesta ocasional cuando todo marcha bien. Es como si la gratitud fuera la llave que nos abre las puertas de la presencia de Dios. Cultivar un corazón agradecido nos hace más receptivos a la bondad de Dios en lo cotidiano. Comenzamos a notar sus bendiciones hasta en los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Es como aprender a encontrar lo extraordinario en lo ordinario. Una puesta de sol puede convertirse en un recordatorio del amor de Dios, y hasta las dificultades pueden verse como oportunidades de crecimiento y confianza en Él. Para desarrollar la gratitud, una buena práctica es llevar un diario donde cada día anotemos 3 cosas por las que estamos agradecidos. Aunque al principio parezca difícil, con el tiempo descubriremos la abundancia de bendiciones que Dios nos da. Es como entrenar un músculo. Mientras más lo practicamos, más fuerte se vuelve. Otra manera de fomentar la gratitud es expresándola a quienes nos rodean. Agradecer a los demás no solo los edifica, sino que también nos recuerda que Dios a menudo utiliza a las personas para bendecirnos. Es como sembrar un círculo virtuoso de gratitud que se expande a nuestro alrededor. Recuerda que la gratitud no es solo una emoción, sino una elección. Podemos decidir ser agradecidos incluso cuando no lo sentimos. Y con el tiempo, esta elección transforma nuestra perspectiva de la vida. Ahora bien, el octavo pecado, que profundamente desagrada a Dios, es la falta de amor. El amor es tan esencial en el carácter de Dios y en la vida cristiana que Jesús lo definió como el mandamiento más importante. En Mateo 22, 37, 39, Jesús dice: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un mensaje impresionante, ¿no? De todos los mandamientos, Jesús escogió el amor como el fundamento. Es como si dijera: si no entiendes nada más, comprende esto. Ama a Dios y ama a las personas. Por lo tanto, carecer de amor es una grave violación a la voluntad de Dios, casi como ir en contra de su naturaleza misma, que es amor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, enfatiza la primacía del amor. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor,
No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. 1 Corintios 13:1. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Pablo nos dice que sin amor, nuestras acciones y dones espirituales carecen de sentido. Es como tener un automóvil lujoso, pero sin combustible. Puede verse impresionante, pero no nos llevará a ningún lugar. En este mismo capítulo, Pablo describe cómo es el amor verdadero. El amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Es un retrato detallado de cómo debe manifestarse el amor en nuestras acciones. La falta de amor puede expresarse de varias maneras. Una de ellas es la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Es cuando vemos a personas en necesidad y miramos hacia otro lado, como si no fuera asunto nuestro. Es similar a lo que hicieron el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Vieron al hombre herido y pasaron de largo. Otra forma es juzgar duramente a los demás. Es cuando somos rápidos para condenar, pero lentos para mostrar misericordia, olvidando que todos somos pecadores redimidos por la gracia. La falta de compasión también refleja una ausencia de amor. Es cuando nos volvemos insensibles ante el dolor de los demás porque estamos demasiado concentrados en nuestros propios problemas. Es como usar gafas oscuras todo el tiempo, incapaces de apreciar los colores que nos rodean. Otra manifestación es el egoísmo, cuando ponemos nuestros intereses por encima de los demás. Es como vivir en un mundo donde solo nosotros existimos. El amor, según el modelo de Dios, no busca lo suyo, sino que se entrega desinteresadamente. Es el llamado más alto de nuestra fe y el reflejo más claro de la presencia de Cristo en nosotros. En las situaciones más extremas, la falta de amor puede manifestarse en formas de odio y prejuicio. Esto ocurre cuando juzgamos o discriminamos a otros basándonos en su raza, nacionalidad, estatus social u otras diferencias. Es como levantar barreras en lugar de construir puentes entre las personas. Jesús advirtió que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, indicando que la falta de amor es una señal de alejamiento de Dios. Es como un termómetro espiritual. Cuando el amor se enfría, algo no está bien en nuestra relación con el Señor. El apóstol Juan subraya la seriedad de este problema en 1 Juan 4:20. Si alguien afirma, «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es un versículo que nos invita a reflexionar profundamente, ¿no crees? Es como si Juan nos dijera, el amor a Dios y el amor al prójimo no pueden separarse, van de la mano. Para desarrollar el amor que agrada a Dios, primero debemos reconocer que su amor divino es la fuente de todo amor verdadero. Es como una fuente de agua cristalina de la que brota toda bondad. Juan nos recuerda en 1 Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuanto más entendemos y experimentamos el amor de Dios, más capacitados estamos para compartir ese amor con los demás. Es como un ciclo virtuoso. Al recibir el amor de Dios, somos llenados y podemos reflejarlo en nuestras relaciones. Pablo, en su carta a los Efesios, ora para que Cristo habite en los corazones de los creyentes por la fe y para que estén arraigados y cimentados en amor, comprendiendo la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conociendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios 3, 17, 19. Es una oración poderosa, casi como si Pablo deseara que los efesios fueran inmersos en un océano de amor divino.
El amor cristiano no se limita a un sentimiento, sino que es una decisión activa de buscar el bien del otro. Es como un músculo que necesita ser ejercitado para mantenerse fuerte. Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. En Mateo 5:44 dice: «Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen». Este es un llamado radical, ¿verdad? Es como si Jesús nos dijera: no basta con amar a quienes te aman de vuelta. Quiero que extiendas ese amor incluso a aquellos que te han hecho daño. Este tipo de amor, sacrificial y transformador, refleja el corazón de Dios y su amor demostrado en la cruz. Es un amor que va más allá de lo que resulta cómodo o natural, desafiando nuestras inclinaciones humanas y elevándonos a un estándar más alto. Para vivir este amor, debemos mantenernos conectados a su fuente, que es Dios. Es como una lámpara que necesita estar enchufada para brillar. Esto implica dedicar tiempo a la oración, meditar en la palabra de Dios y seguir la guía del Espíritu Santo. También requiere practicar actos concretos de amor, incluso cuando nuestras emociones no lo acompañen. Es elegir perdonar cuando preferiríamos guardar rencor, mostrar amabilidad cuando quisiéramos responder con dureza y servir a otros cuando quisiéramos ser servidos. A través de estas elecciones, el amor no solo transforma a quienes nos rodean, sino que también nos transforma a nosotros mismos. Es como si el amor de Dios fluyera a través de nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Por último, aunque estos pecados son graves a los ojos de Dios, su gracia y misericordia son infinitamente mayores. Es como un océano inmenso que puede cubrir cualquier montaña de errores. Pablo asegura en Romanos 5:20: «Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia». Esta es una declaración que nos llena de esperanza, recordándonos que el amor de Dios siempre es más grande que nuestras fallas. No importa qué tan profundo hayamos caído, el amor de Dios está siempre dispuesto a restaurarnos. Es como un padre que espera con los brazos abiertos para recibir a su hijo pródigo. Sin embargo, esto no significa que tengamos licencia para pecar deliberadamente, confiando en el perdón de Dios. Pablo aborda esta idea en Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Es como si Pablo nos recordara: la gracia no es un permiso para pecar, sino una invitación a vivir de una manera nueva. A medida que crecemos en el entendimiento del amor y la gracia de Dios, somos motivados a vivir una vida que lo honre. No por temor al castigo, sino por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Es como un hijo que obedece a sus padres, no por miedo, sino por amor y deseo de agradarlos. Dice la Escritura: «Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Es culpable de pecado eterno». Esto se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 29. Sin embargo, ¿qué significa realmente esta afirmación? Muchos se sienten confundidos al leer esta cita y algunos prefieren ignorarla para no complicarse, mientras que otros creen que, aunque Dios perdona todo, hay un límite en su misericordia cuando se trata del Espíritu Santo, lo cual parece contradecir el Salmo 135, que afirma repetidamente que eterna es su misericordia. Otros incluso ni siquiera conocían este pasaje hasta ahora, pero al descubrirlo sienten la necesidad de investigar más. Para comprender lo que Jesús quiso decir con estas palabras, es importante mirar el contexto. Siempre es fundamental regresar al texto completo para evitar interpretaciones equivocadas.
En este caso, necesitamos leer Marcos 3, 20, 30 para entender mejor la declaración de Cristo. En el pasaje, vemos a Jesús realizando exorcismos, liberando a personas de espíritus malignos, mientras que algunos líderes religiosos judíos lo acusaban de estar poseído por Satanás y afirmaban que expulsaba demonios con el poder de Beelzebú. Jesús, tras explicar que sería absurdo que Satanás se enfrentara a sí mismo, pronunció estas palabras sobre el pecado imperdonable. Lo que estas personas hacían era atribuir las obras del Espíritu Santo al diablo, negando así la obra divina en Jesús. El propósito de la venida de Jesús fue manifestar la obra de Dios, revelarnos su amor y darnos el perdón para reconciliarnos con Él. Si rechazamos reconocer y aceptar esa obra del Espíritu Santo, nos cerramos a la misericordia y al perdón que Dios nos ofrece. En este caso, ¿cómo podría alguien ser perdonado si no acepta la gracia divina? La realidad es que no hay límites a la misericordia de Dios. Sin embargo, quien decide rechazar deliberadamente su perdón, al negarse a arrepentirse, cierra la puerta a la salvación que el Espíritu Santo ofrece. Este endurecimiento del corazón puede llevar a la condenación eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1864, nos enseña esto claramente. No se trata necesariamente de ir por la vida diciendo que las obras de Cristo son satánicas, aunque puede haber quienes lo hagan. Basta con negarnos a creer en la infinita misericordia de Dios, pensando que nuestros pecados son demasiado graves para ser perdonados. En esencia, el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que no le entregamos. Es el pecado del cual no nos arrepentimos. Como se dice con frecuencia, la misericordia de Dios no tiene límites, pero depende de nosotros abrirnos a ella. No necesitamos inventar pecados imperdonables para justificar este pasaje bíblico. Más bien, es una invitación a recordar que el perdón de Dios siempre está disponible, pero debemos estar dispuestos a recibirlo. Así que, si deseas compartir algo en tus redes sociales, puedes publicar esto. El único pecado que Dios no puede perdonar es aquel del que no estamos dispuestos a arrepentirnos. Queridos hermanos, tengamos presente que no hay pecado que Dios no pueda perdonar si se lo entregamos. Él está siempre dispuesto a recibirnos con amor y a liberar nuestras cargas. Te invito a que en este momento cierres tus ojos y hables con el Señor. Dile: Señor, hoy quiero entregarte mi pecado, mi miseria, mis faltas. Quiero dejar a tus pies el odio, el rencor, la mentira, todo aquello que siento que no puedes perdonar. Hoy reconozco que tu misericordia es infinita y que no hay nada que no puedas sanar. Señor, dame paz, tranquilidad y la confianza de que en tus manos soy libre. Desata mis cadenas, líbrame de mis cargas y guíame por el camino de tu luz. Gracias, Jesús, porque tu amor siempre está disponible para mí. Amén. Hermanos, no olviden que este mensaje es para todos. Les animo a compartirlo con quienes lo necesiten. El enemigo siempre intentará silenciarnos, pero llevemos al mundo la buena noticia. Dios es un Padre misericordioso, dispuesto a perdonar todo pecado que le entreguemos. Que el Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones para todos.